En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 9 de abril de 2026. Se le atraganta a la PSOE el juicio de caso Koldo. Cachondo los tíos. Esto es Koldo. Se llama así, el caso Koldo. Pues bueno, de ese caso Koldo, de lo que se ha hablado hoy en el Tribunal Supremo, es de muchas otras cuestiones, llegando incluso al punto de Air Europa, que ya saben que fue esa aerolínea también rescatada, que hemos contado aquí a lo largo de los últimos meses todo ese proceso que implica directamente al presidente del gobierno y también a su mujer, a Begoña Gómez. Ahora se van a China. Eso sí, no llevan al ministro de Economía porque, claro, no vaya a ser que éste se entere de qué es el verdadero motivo por el que van a China. Pero bueno, vamos a empezar con el hermano de Koldo. Pues saben que el hermano de Koldo, recordamos, estuvo en el Supremo y ya la han pillado mintiendo al Tribunal Supremo. Esto es lo que decía. Entiendo que es dinero porque ella me dice que es dinero, porque, vuelvo a decir, jamás he abierto un sobre. Yo cojo el sobre y se lo llevo a no sé si se lo di a Patricia o a Koldo, no sé quién sabe. Me acuerdo, sí, creo que se lo di a Patricia. ¿Recuerda usted qué tipo de billetes había dentro de los sobres? ¿Los vio alguna vez? Yo no abro los sobres de nadie. Bueno, pues esto es lo que decía Joseba. Yo no sé, no abro sobres, todas estas cosas. Bueno, pues hoy conocemos que mintió, porque miren esta foto que ha publicado El Español. Es Joseba mandándole a su hermano Koldo el número exacto de billetes de 100 y de 50 que hay en el sobre. Koldo le dice, borra, por favor. Creo que sí. Pues dice, ¿cuántos son al cambio? 10, 8.800. Borra, por favor. Creo que sí. Y el hermano es tan torpe que lo borra, pero solo se lo borra para su propio chat. O sea, eso de eliminar para todos o eliminar para mí. Pues él pone eliminar para mí. Entonces, claro, se conserva en el teléfono móvil de Koldo. Y le dice, lo he borrado solo para mí, bórrate. Koldo, pues ni caso. Y bueno, pues esto lo tiene El Español. Es decir, mintiendo ante el Tribunal Supremo de yo, es que los sobres, esto de contar los sobres, qué mal gusto. Delincuentes, pero eso sí, con educación y elegancia, ¿cómo van a ponerse a contar los billetes? Pues no solo lo contaba, sino que lo apuntaba y se lo mandaba a su hermano para ver si era verdad o era mentira. Pues estos son los perfiles que están circulando en el Tribunal Supremo. Es que la degradación es total. Hasta para delinquir, pues el nivel es bajísimo. Y hay que dar gracias de que sea así. Porque imagínense esta mafia. Si nos coge con gente estilo Rubalcaba, no te los quitas de encima nunca. Pero nunca es nunca. Ahora tenemos alguna posibilidad, que ya veremos. Pero también hoy en el Supremo pasaban más cosas. Y ya digo que a la PSOE no le está gustando nada cómo está yendo el juicio y todavía queda varias semanas. En este caso está Álvaro Gallego, que es el chofer de Carmen Pano, que ya saben que es la señora que dijo que ella había entregado 90.000 euros en la sede de Ferraz, que también ha estado en el Supremo y ha ratificado esto. Pero sí, a mí esto me lo dio Aldama para que lo llevase a la sede de Ferraz. Bueno, pues su chofer decía lo siguiente al respecto. Usted ha acompañado a doña Carmen Pano a las inmediaciones de la sede del Partido Socialista en la calle de Ferraz, sí, para transportar algo que le quiero preguntar qué era. Una bolsa con dinero que iba dentro. ¿Usted sabe que había dinero dentro de esa bolsa? Una bolsa transparente blanca metida dentro de otra bolsa más grande y se veía que había dinero porque la bolsa marrón está abierta. Entonces la otra se transparenta. Y había tacos de billetes. Pues esto decía. Se ve que hay dinero y, pues sí, claro, es cierto. Pasta por un tubo. Eso si usted haga bien la declaración de la renta, no sea insolidario, ¿eh? Acuérdese, a la hora de hacerla, ni un céntimo pretenda ahorrar, que si no, ¿cómo vamos a pagar los hospitales y los colegios? Pero lo más fuerte del día ha sido la exnovia de Víctor de Aldama, que es la hija de Carmen Pano, que de pronto ha soltado que efectivamente Víctor de Aldama y Koldo recogieron 500.000 euros del dueño de Air Europa. Víctor le había dicho que Hidalgo había entregado un dinero a Aldama y a Koldo, 500.000. Hidalgo
es el responsable de Air Europa, ¿no? Correcto. Y usted manifestó que Víctor le había contado a usted que en casa del señor Hidalgo se habían entregado 500.000 euros a Aldama y a Koldo. ¿Fueron los dos? Los dos, ¿Usted correcto. ratifica esto? Lo ratifico. Dice, nos acaba de decir Víctor, usted le dice, es un mensaje suyo a Claudio Rivas, nos acaban de decir que Víctor tenía el teléfono intervenido desde hace más de un año y usted dice, Hidalgo tiene que estar acojonado. ¿Por qué le dice esto usted a Claudio Rivas? Por los comentarios que me hizo Víctor de eso. Pero lo de la bolsa es en casa del dueño de Air Europa. Dos partes. La entrega, que decían, ¿pero esto es en el aeropuerto? No. Van a casa del dueño de Europa y se la dan. Y Claudio Rivas, los socios de Víctor de Aldama, que claro, cuando se enteran que tiene el teléfono intervenido, pues hombre, no es para menos asustarte teniendo en cuenta a lo que se dedicaban. No, claro, yo esto lo mando porque, imagínese, usted ha ido a recoger 500.000 euros tras rescatar a Air Europa por 475 millones de euros, que los ha pagado usted, los hemos pagado todos los españoles, 475 millones de euros, y que sepamos, 500.000 van a recogerlo a la casa del dueño de Air Europa, Koldo y Víctor de Aldama. Que recuerden que Javier Hidalgo, el hijo, es íntimo, pero súper íntimo amigo de Begoña Gómez. Uña y carne. Y luego, pues, todo el proceso de Begoña Gómez. Porque claro, al final, como digo, esto del caso Koldo, nada. Lo de las mascarillas es la anécdota de la gran trama de corrupción. Porque está todo unido. Que si mascarillas, que si dinero para Ferraz, pero es que empezamos. Financiación ilegal, rescates aerolíneas, tenemos el caso de Air Europa. Luego, a su vez, el del Seagate. Delsi, una relación muy estrecha con Víctor de Aldama. Y Air Europa, que quería cobrar lo que le debía a Venezuela. ¿Qué había en esas maletas? Pues no lo sabemos. De momento. Luego tenemos el caso de Begoña Gómez, que también está ligado con el rescate de Europa, porque luego Europa dice, claro que sí, Begoña, ¿qué quieres ser? Javier Hidalgo le ayuda a cumplir su sueño. Todo está relacionado con la PSOE, con Pedro Sánchez, con el gobierno mafioso y criminal que tenemos en España. Pero no acaba ahí, porque claro, está la parte Sánchez y su familia, pero luego está la parte de Zapatero, que es el director de orquesta, que decía que no conocía al Aldama, luego acaba diciendo, bueno, pues puede ser, quizá en alguna ocasión. Este tipo, Zapatero, ahora sabemos lo de Plus Ultra. Una de las grandes preguntas que nos llevamos haciendo mucho tiempo, igual que ocurre con la fortuna de José Bono o de Pepiño Blanco, es ¿de dónde han sacado la pasta? Bueno, pues en el caso de Zapatero ya vamos sabiendo por lo menos 500.000 de dónde lo ha sacado, que no está mal, él y las niñas. Pues que hoy estaba Julito Martínez, que es el empresario amigo íntimo de Zapatero, análisis relevante, que iba al Senado. Y fíjense cómo afirmaba, porque sí, que en realidad todo el Plus Ultra fue un poco mal. Pero veamos, según lo que han publicado medios de comunicación, la UDEF, no yo, ha concluido que Zapatero y sus hijas fueron las dos únicas relaciones económicas de análisis relevante. No existen otros clientes ni proveedores. No genera ingresos de terceros. Y todo el dinero procedente de Plus Ultra termina en la familia Zapatero. ¿Es cierto o falso, señor Martínez? Míreme. Sí, es verdad, ¿verdad? Se lo agradezco. Ponía cara de compungido. Pero claro, este hombre dice, hombre, yo estoy aquí ahora sentado, ya veremos cómo acabo. Pues claro, ¿qué papel jugaba? Pues hombre, el de testaferro. El de, mira, Julito, porque estos, ya digo, son delincuentes, pero de un nivel bajísimo. Tú móntate una cosa que se llama análisis relevante. Entonces, tú luego, la pasta, ya no te preocupes con el rescate, me la das porque yo soy consultor. Asesor, decía Zapatero. Dice, oye, pero ¿cómo ha cobrado usted 500.000 de euros? No, yo asesorando. ¿A quién? Y digo, no sé, será asesor del Banco Santander, de Amazon, ¿no? De análisis relevante, una empresa de reconocido prestigio, que, qué casualidad, tiene dos clientes fundamentales, que es Zapatero y las niñas de Zapatero.
Hombre, canta un poco, y tanto que canta, y tan relevante. ¡Comenzamos! Vamos ya con nuestro parte de guerra, que se ha convertido ya en algo cotidiano en nuestro programa, de la mano de nuestro queridísimo Alberto Garín. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Hola, Jano. Como siempre, aquí me tienes pendiente de lo que ocurre en el Golfo Pérsico. Bueno, ayer hablábamos y no estaba muy claro qué es lo que iba a suceder. Ya se empezaba a hablar de esa debilidad de la tregua, de ese alto el fuego. Pero claro, la pregunta es, ¿se está cumpliendo ese alto el fuego, Alberto? Pues tal como comentábamos ayer, el problema está en que, por un lado, ha sido un alto el fuego propiciado desde Pakistán, buscando en esencia reabrir el estrecho de Hormuz y la circulación, sobre todo de los petroleros, y en gran medida para abastecer sobre todo al cliente más importante de Irán, que es China. Es cierto que ese reequilibrio del mercado del petróleo también le beneficia a los intereses políticos de Donald Trump, de ahí que lo hemos visto reflejado rápidamente en el precio del barril de Brent, de ahí que Donald Trump, como representante del gobierno de Estados Unidos, no ha visto mal el volver a hacer una pausa en este conflicto, pactando, y aquí está el problema, no sabemos con quién, del régimen de Irán. Y entonces ese no sabemos con quién, y lo vamos a ver en los próximos días, cuando las diferentes delegaciones que se están constituyendo acudan a Pakistán para sentarse a ver si este alto el fuego se convierte en una paz definitiva. Ahí es donde daremos cuenta qué parte del régimen de los ayatolás se está sentando a hablar con Estados Unidos. Solo que, tal como tú decías, Jano, el problema que tenemos es que no se está respetando realmente este alto el fuego. Sigue habiendo ataques tanto desde Irán hacia Israel y los países árabes, como de los países árabes respondiendo a Irán, y sobre todo ese elemento que, si quieres, hablamos después, de Israel, que continúa su intervención militar en el Líbano. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que de momento lo que tenemos en esencia es una parada en el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán, pero todo indica a que el resto de protagonistas involucrados en esta historia siguen empecinados en seguir golpeándose unos a otros. Y ya lo decíamos ayer, en ese sentido hemos de pensar que puede haber algunos países árabes que acepten sin más el alto el fuego, Qatar, Omán, pero hay otros que para nada están dispuestos a dejar las cosas como están después de la cantidad de agresiones que han recibido, como Kuwait o los Emiratos Árabes. Por tanto, ¿en qué punto nos encontramos? Nos encontramos en el punto de, por el momento, gracias a ese alto el fuego, se ha conseguido rebajar la tensión en los mercados económicos y no mucho más. Porque incluso hay quien dice, bueno, pues es que este alto el fuego Irán va a aprovecharlo para rearmarse. A ver, que son 15 días. Bien, que lo que ha perdido Irán ha sido la mayor parte de su capacidad de proyectiles, misiles, drones y demás, que muchos de ellos ya no los pueden fabricar los propios iraníes, que esto no son rosquillas que se hagan de un día para otro, que incluso sus posibles abastecedores como Rusia o China, que seguro que ya los están fabricando, ya tenían conductos para enviar esas armas hacia Irán. Después de todo, Rusia e Irán tienen una frontera física entre ellos por donde puede transitar todo ese armamento. O sea que esos 15 días de rearme ni se puede rearmar uno tan rápidamente, ni tiene ahora mismo el cash necesario Irán para pagar todas esas armas. Y en esencia, lo que hemos visto hasta ahora ha sido rebajar la tensión en la economía mundial, pero poco más. Sí, en efecto, esto ya lo comentábamos ayer, la cuestión de este alto el fuego, también hay muchos países involucrados. Luego hablamos del papel de Israel, pero también se han anunciado negociaciones. Lo que no sabemos es en qué van a consistir esas negociaciones. Pues como estaba comentando, todo indica que la idea es llevar a cabo estas negociaciones en Pakistán, donde van a acudir las delegaciones de los diferentes países comprometidos. De momento, Estados Unidos e Irán, por supuesto. Israel también ha confirmado que va a enviar a su propia delegación. Pero, insisto, uno de los elementos claves que hemos de descubrir si se pone en marcha ese proceso de negociación es quién va a actuar en nombre de Irán. Porque uno de los problemas que tenemos es que se ha descabezado por completo el régimen. No vamos a entrar en el estado físico de salud en el que se puede encontrar el nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei, que parece que se encuentra en las peores condiciones,
sino en quién dirige realmente Irán y hasta qué punto hay una dirección única que todo indica que no es el caso. O sea, pareciera que la parte más visible del gobierno, con cierto apoyo de los comités de los ayatolás, son los que están impulsando este proceso de negociación, pero a la par tenemos a la Guardia Revolucionaria con una gran autonomía que en gran medida pueden ser los que siguen llevando a cabo ataques contra sus vecinos. De modo que es muy curioso porque en las próximas horas, en los próximos días, podemos ver la apertura de una mesa de negociaciones donde será fácil reconocer quiénes son los delegados de Israel o de Estados Unidos, si participan delegados de los países árabes también. Lo que no sabremos es saber hasta qué punto la delegación iraní es representativa de algo que las estructuras de poder que hoy dominan Irán vayan a aceptar. Sí, esto lo sabremos pronto. Israel, se hablaba mucho que ese alto el fuego no se estaba cumpliendo porque se estaba atacando el Líbano. Estados Unidos decía que no formaba parte de ese acuerdo. Irán decía que sí, que el Líbano formaba parte. ¿Cuál es el papel de Israel en todo este asunto, sobre todo también en relación al Líbano? Es curioso porque desde que hace ya más de 24 horas hemos sabido de este alto el fuego, una de las condiciones que se requerían por parte de Irán era el fin de las hostilidades, no solamente en Irán, sino también las acciones militares que Israel está llevando a cabo en el Líbano contra Hezbollah. Es más, en ese listado de solicitudes que tiene Irán para alcanzar la paz está el que Israel deje de acosar a sus proxies Hezbollah, en el caso del Líbano, y Hamas, en el caso de Gaza. Entonces, el hecho de que Israel siga adelante con esas operaciones militares hace que hayamos visto declaraciones de autoridades iraníes que niegan la existencia de ese alto el fuego. De nuevo, como no sabemos en nombre de quién están hablando realmente dentro del régimen iraní, no sabemos hasta qué punto esa negativa es cierta. Pero además hemos de recordar que cuando Donald Trump anunció el alto el fuego, inmediatamente el primer ministro israelí, Netanyahu, dijo es un alto el fuego que solo tiene que ver con el enfrentamiento con Irán. De este alto el fuego queda claramente excluido las acciones que los israelíes estaban llevando a cabo en el Líbano y que las siguen llevando a cabo. Claro, en este sentido, lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu en el Líbano es lo mismo que ya había ocurrido al comienzo de esta guerra en Irán. Encuentra una ventana de oportunidad que es que, aprovechando que en estos momentos Irán no tiene ninguna capacidad de poder dar asistencia a sus aliados de Hezbollah, pues ahora es el buen momento para tratar de terminar de acabar con Hezbollah. Recordemos que lo que está haciendo Israel en el Líbano, en esencia, son dos operaciones. Uno, trata de vaciar el sur del Líbano y generar una franja territorial de seguridad. Incluso, en principio, siempre se está Río Litani, quizás un poco más allá, de manera que se quede ese espacio vacío que permita ese colchón de seguridad vis a vis de los ataques que con regularidad Hezbollah hacía sobre el norte de Israel. Y por otro lado, estas operaciones quirúrgicas de ir a buscar a líderes de Hezbollah. Seguimos viendo imágenes de misilazos que caen sobre Beirut, acabando pues con ese hombre vinculado a Hezbollah y lamentablemente con un montón de bajas alrededor, por muy quirúrgica que trate de ser esa operación. Entonces, claro, es algo que en estos días hemos comentado poco porque nos hemos centrado en las operaciones militares, diplomáticas, económicas en torno al Golfo Pérsico, pero es indudable que Israel está aprovechando esa ventana de oportunidad que le abre el que Irán no pueda dar sostén a Hezbollah para tratar de limar al máximo a Hezbollah. Ojo, en gran medida no vamos a decir con el visto bueno del gobierno del Líbano, que a la larga, como gobierno del Líbano, está viendo que su territorio está siendo atacado por una potencia extranjera, que es Israel. Pero si la resistencia del gobierno del Líbano, que en el fondo está diciéndose a sí mismo, pues a ver si de una vez por todas Israel acaba con Hezbollah y nos quitan un problema de encima. Y esto lo comentamos al principio, que es una de las novedades de este conflicto enquistado durante mucho tiempo. Pues nada, mil gracias, querido Alberto. Nos vemos pronto. Pues esperemos que no pase nada y podamos aprovechar este alto el fuego para que la tensión se rebaje. Así que, en efecto, nos vemos la próxima semana. Gracias, Janu, y gracias, como siempre, a nuestros espectadores. Fuerte abrazo. Pues esto nos cuenta nuestro queridísimo Alberto Garín de lo que está sucediendo y de la incertidumbre que hay alrededor. Nos vamos ahora con don Gabriel Albiac. Como cada jueves tenemos el privilegio de tener con nosotros a Gabriel Albiac. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues como cada jueves, contentísimo de estar con vosotros, aunque sea en medio del estupor de este país que cada vez cuesta más, ¿cómo decir?, tomárselo plenamente en serio, porque es que si te lo tomas plenamente en serio, sencillamente te mata. Así que más vale tomar una ligera distancia en lo que podamos y tratar de sonreír, aunque sea con la sonrisa congelada. Porque fíjate, Jano, a mí todo este asunto del juicio de las mascarillas, en el que llevamos ya desde el lunes en la vista oral, yo pienso que debemos de algún modo verlo como el paradigma de la degradación completa de un país. La degradación en dos planos, tanto en el plano moral como en el plano legal y político. En el plano moral, de un modo evidente, el espectáculo, hablamos antes de reírse con la risa congelada, el espectáculo hubiera sido inimaginable hasta para la más extrema de las películas de Ozores del final de los años 50. Esa imagen de ministros y subordinados de ministros, en este caso de un ministro y de su mano derecha, absolutamente carentes de los escrúpulos más elementales, intercambiando entre sí los lenguajes, los mensajes más obscenos, encargándose mutuamente la contratación de señoritas acordes con los gustos del jefe, al mismo tiempo que el jefe estaba haciendo declaraciones solemnes y grandilocuentes contra la prostitución, a favor de la ley de prohibición de la prostitución. Tiene narices, ¿eh? Es que al mismo tiempo que estaba encargando a su subordinado de contratarle las chicas más monas del mercado, al mismo tiempo este señor estaba participando en un gobierno que afirmaba iba a abolir legalmente la prostitución, cuestión que plantea otros problemas legales en los que aquí no entraremos de momento. Era el mismo sujeto que declaraba públicamente en el Parlamento que él era un adalid del feminismo y que, como tal, como adalid del feminismo, se opondría, lucharía contra cualquier mecanismo de humillación o embelecimiento de las mujeres. Bueno, digo, primero degradación moral de gente que tiene las santas narices de estar al mismo tiempo haciendo la retórica de la exaltación de la pureza en la consideración y relación de las mujeres, de la dignidad ofendida de las mujeres, y al mismo tiempo procediendo a los mecanismos de contratación más humillantes y más degradantes, incluso por los términos y por las condiciones en las que conocemos ahora por los mensajes que intercambiaban. Pero, en segundo lugar, el añadido de que esa podredumbre moral venía acompañada de una podredumbre de orden legal marcada por el robo y por la corrupción. A fin de cuentas, uno podría decir, mire, la degradación moral es un asunto privado, allá usted con sus degradaciones. Ahora bien, mire, el robo y la corrupción de Estado son delitos tipificados, delitos que no puede usted simplemente reducir a la historia de que su posición sea más o menos puritana. Sencillamente, usted, en tanto que miembro de un gobierno y en tanto que, por lo tanto, defensor de la ley, no puede, bajo ningún concepto, permitirse lo que se está permitiendo. Uno, que efectivamente no solo el ministro al cual se proporcionaba un consumo adecuado de empleadas sexuales que él no pagaba, sino que pagaba el Estado, sino toda una administración que se prestaba a eso, ha incurrido, en primer lugar, en una especie de indecencia moral extrema. Seamos serios, Jano, para que el señor Ábalos haya podido disponer de, digamos, llamémoslo así, asistentes libidinales gratuitas
colocándolas en puestos de la administración, es absolutamente necesario que todos los miembros de la administración, desde el inmediatamente inferior al ministro hasta el último jefecillo burocrático, supieran perfectamente que esa señorita que no aparecía nunca por el ministerio y a la que se referían como la sobrinita del ministro, era sencillamente una estafa más a través de la cual el ministro se beneficiaba sin derecho alguno de privilegios que en modo alguno parece que aparezcan ligados a la condición de ministro ni a la condición de ninguna contratación oficial. Es toda una administración la que moralmente ha quedado enfangada cuando uno oye a todos los jefecillos a los que los jueces preguntan, pero oiga, y esta señorita, bueno, yo dije que ahí había algo raro, pero mi inmediato superior me dijo que hiciera el favor de no molestar a la sobrina del ministro. O mi inmediato superior sencillamente me despidió, no exactamente me despidió, me rebajó, me destituyó del puesto de responsabilidad en el que estaba actuando. Bueno, por un lado hay todo eso en lo que se mezcla, digamos, es el plano de lo fronterizo entre la turbiedad moral y la violación administrativa, sin más, que es lo que se ha producido sistemáticamente, porque una parte del pago prostibulario de Ábalos se ha efectuado en sueldos de la administración. Y después hay un segundo aspecto directamente penal y que concierne al robo puro y simple a través de las comisiones ilegales. A través de las comisiones que estamos viendo en estos días a través de las declaraciones ya de varios de los declarantes en el juzgado, indican, atestiguan ante los jueces y bajo juramento que han llevado o traído grandes bolsas con fajos de dinero procedentes del Ministerio de Ábalos con destino a los fondos del partido o procedentes del partido con destino a Ábalos o a Coldo. Hemos tenido también constancia de hasta qué punto no eran únicamente los fajos de billetes con los que se arreglaba las relaciones con el ministro, sino que cuando era preciso se pagaba en especie, no solo en señoritas, se pagaba también en especie inmobiliaria y se pagaba poniendo un piso cuando era preciso a la sobrinita de turno, pero también sencillamente poniendo un estupendo chalet a disposición del señor ministro. Y después, fíjate, para mí, Jano, lo más repugnante, lo más asqueroso de todo esto está, por un lado, arbitrariedad, depravación moral y, por otro lado, depravación legal y robo sistemático. Lo más repugnante es la amalgama de esos dos planos en el momento en el que se produce. Nos olvidamos a veces, pero hay que recordarlo una y otra vez. Esa dinámica de, ¿cómo decir?, de divertimento prostibulario con cargo al Estado y de aumento de cuenta corriente propia con cargo a los empresarios a los cuales se otorgaban concesiones multimillonarias siempre contra la contraprestación de una contrapartida económica importante. Eso no se produce en cualquier momento, Jano, eso se produce en el momento más duro de la España contemporánea. Vamos a ser serios. No ha habido, desde la Guerra Civil, una mortandad más brutal en la historia de este país que la que se produce durante los meses de pandemia. Y es precisamente aprovechándose del terror, de la especie de pérdida de sentido que se genera en esos meses en el que todo el mundo está presa del pánico, cuando estos sujetos se dedican a utilizar el pánico para capitalizarlo en lo que sea. Insisto, en beneficios libidinales o, sobre todo, en beneficios económicos. Y de verdad, esa mezcla de burdel y cuenta corriente, en tiempos en la que la gente moría a millares,
moría a millares. Jano, es que no nos damos cuenta, queremos olvidar lo que fue aquello. La gente estaba muriendo a millares. El pánico era absoluto. En ese pánico que provocaba una desorientación total, hubo sujetos, ministros y brazos derechos de ministros, por lo menos, hasta ahora solamente tenemos esos datos, veremos hasta dónde llegan, que sencillamente hicieron con los cadáveres dinero, muchísimo dinero. Y eso, querido Jano, no merece ni siquiera juicio político. Eso sencillamente da asco, nada más que asco. Pues así es, querido Gabriel. Además, comentabas que no sabemos hasta dónde llega. Cada vez estamos más cerca porque hoy la exnovia de Aldama ha reconocido que Koldo y Aldama recogieron $500,000 en casa del dueño de Air Europa por el rescate de la aerolínea, que ahí el gobierno, en este caso Pedro Sánchez personalmente y su mujer, se implicaron y mucho. Pues estamos hablando de Plus Ultra, son 53 millones, que estos son 500. Y en el mismo día en el que aparecen en el debate las informaciones acerca de la posibilidad de que la policía disponga de grabaciones en las cuales quede constatada la complicidad de José Luis Rodríguez Zapatero con ese montaje de corrupción extrema que es el del salvamiento de Plus Ultra. Pues mira, eso nos lo va a contar ahora Juan Andrés Ruberten en las noticias, esa exclusiva que publicaba hoy en Ambas Aguas en el debate, pues, donde te podemos leer. Y a ti también. Sí, nos leemos mutuamente. Pero no compares, la calidad de tus textos son infinitamente superiores. Y como la gente cada vez lee menos puestos a elegir... No me diga usted eso. Venga, nos seguimos. La semana que viene libras, pero no te acostumbres. Pues estupendo. Tenemos el evento en directo, pero a la siguiente estás aquí. A la siguiente de cabeza. Fuerte abrazo. Pues esto nos cuenta Gabriel Albiac, que no hay que dejar de perder el foco. Es verdad que los personajes, pues en fin, son muy singulares y entonces, pues algunos momentos, alguno no puede dejar de sonreír, pero en realidad es la sonrisa que uno sonríe por no llorar, porque el panorama es desolador. Nos vamos ya a las noticias del día. Recibimos un día más a Juan Andrés Ruber. ¿Qué tal, Juanan? Hola, Jano, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues aquí, ojiplático. Cada sesión en el Tribunal Supremo supera la anterior, Sí, y Gael Peso, imagínate, ¿cómo no se va a ir a China, sí. Sánchez? No, claro, efectivamente. Además es que es muy típico de los presidentes del gobierno en horas bajas de abultar su agenda internacional, y en el caso de Sánchez pues ya es descarado. Que no he dicho al ministro de Economía que ya no es Carlos Cuerpo, que no va a China, porque parece que es el único más o menos decente. Cuando Sánchez dijo récord, dijo, a ver, récord. Vamos a ver. Vamos a matizarlo. Hay que maquillarlo. Sí. He dicho, uy, este si viene aquí se entera todo lo Huawei y al final pues se acaba el negocio. Va a quedar mal. Vamos con Zapatero, que decía Gabriel Albiac, que esa exclusiva que publicaba en Ambas Aguas en el debate, muy relevante, como análisis relevante. Claro. Efectivamente, mira, te ha venido bien el símil, ¿no? Bueno, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF, la Policía Nacional, han localizado el rastro de una cita en la que participaron José Luis Rodríguez Zapatero y el empresario Julio Martínez. Ambos abordaron los pormenores del rescate a la aerolínea venezolana Plus Ultra. El debate, como estamos contando, publica hoy en exclusiva parte de las nuevas pesquisas de la investigación, bajo secreto ahora mismo. Tal y como han podido saber, los investigadores sitúan el encuentro clave en el año 2022, cuando Martínez se desplazó hasta la finca del Pardo, donde se reunía en secreto con Zapatero. Tras esa reunión, el empresario se dirigió a La Moraleja, donde se reunió con el presidente de Plus Ultra. Esta investigación acredita un esquema de intermediación diseñado para evitar la exposición directa del expresidente del gobierno. De hecho, es que pidió expresamente que su nombre nunca jamás apareciera. Martínez, a todo esto, ha comparecido en la comisión de investigación sobre la corrupción del gobierno de Sánchez en el Senado. Se ha acogido a su derecho a no declarar y decía que la exigencia de comparecer en pleno proceso de baja médica, eso es lo que ha alegado, pues que atentaba contra su integridad física y moral. Este era el momento. Nunca me he negado a comparecer, pero en el momento en que mi estado de salud me lo hiciera más conveniente. Todo ello unido a que me encuentro en situación de investigado en una causa sometida a secreto de actuaciones. Me lleva a acogerme a mi derecho a no contestar a las preguntas de sus señorías. Es todo lo que voy a decir. Es verdad que no ha dicho gran cosa, pero luego, Jano, en tertulia veremos ese momento en el que no hablaba, pero sí cuando ha dicho... gestualizaba
cuando le preguntaban. A ver, un poco de verdad. Sí que la es. relevancia del análisis relevante de José Luis Rodríguez Zapatero. Claro, es que este hombre me dice, siendo de estaferro por 2 duros y encima pues voy para adelante. Pues sí, Julito, sí, así va a ser. Lo tiene complicado, lo tiene complicado. Sí, vamos con Sánchez, que se va a China con Begoña. Sí, lo que hablábamos de esos viajes internacionales, pues para tratar de evitar a toda costa afrontar los temas domésticos. Aquí en España, el presidente del gobierno va a iniciar el próximo lunes un viaje de 3 días en China, el cuarto en poco más de 3 años. Esto también es muy relevante, pero es el primero de carácter, digamos, oficial, y no será el último si Pedro Sánchez sigue en Moncloa en la primavera de 2027, porque en 2023 se propuso hacer uno al año, una peregrinación al año a China, y esa sigue siendo su intención. En esta ocasión, además, le acompaña por primera vez su mujer, Begoña Gómez, invitada, por cierto, personalmente por Xi Jinping. El anterior viaje se produjo en mitad de la contienda arancelaria entre Estados Unidos y China, ahora en plena guerra en Oriente Próximo, una guerra en la que China pues viene desempeñando también un papel discreto. Vamos a dejarlo ahí, salvo en las horas previas al alto el fuego, cuando arrimó su hombro al de Pakistán para intermediar en esa tregua. Todos los viajes hasta la fecha han tenido un planteamiento principalmente económico. Sin embargo, en esta ocasión pues parece más político que nunca, y ni siquiera forma parte de la delegación española el vicepresidente económico Carlos Cuerpo. Sí que estará José Manuel Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores. Hombre, ¿cómo no va a estar Álvarez? Si su pareja, que dicen, era la número 2 de Huawei, claro, te quería controlar el business. Bueno, además sí. es de confianza hasta allá y ya lo sabe. No se molestan tampoco en ocultarlo. No, bueno, pero es que tú, si tú preguntas por la calle, ¿usted sabe quién es la pareja de Álvarez? Primero te dirían, ¿quién es Álvarez? Eso, primera pregunta. La segunda sería, pues hombre, pues no. Y ya si tiene que decir, no, era el número 2 de Huawei y contarle todo el rollo, pues juegan con eso. Claro, tú fíjate que para nuestro pequeño Napoleón, que la gente no le pueda reconocer en la calle. Sí, eso debe ser para él. Su ego tiene que Sí. ser muy complicado. Sí, sí, es de estos bajitos, esto pasa a veces, estos bajitos mal encarados. Que aparte se pone esos uniformes de gala para... Sí, complejados, vamos, de toda la vida. Vamos a dejarnos de rollos. Sí, yo lo estaba vistiendo un poco más, pero, pero vamos, esto. que sí, esa es la historia. Pero es muy llamativo, Jano, o sea, esa peregrinación anual a China, que normalmente es por el tema de las exportaciones económicas, lógicamente, que China aquí tiene mucho negocio, pero ya cuando ni siquiera cuentas con Cuerpo, que es esa vertiente económica dentro del gobierno, y lo centras más en lo político, ahí hay... Pero es en lo que estamos. Negocio, España hay está en negocio. eso, sí. Aquí Sánchez y la family, pues repartiéndose el botín. Hablando de acomplejados, vamos con Irene Montero y Gabriel Rufián. Estos querían ser ricos y al final lo han conseguido, es verdad, Claro, costa del sí. contribuyente, pero no quieren dejar de serlo. No, no, Porque claro. el ritmo de vida mantenerlo en el sector privado, imagínense. Irene Montero y Gabriel Rufián, ¿de qué podrían trabajar? Pues ahora mismo, fuera de la política, ya me dirás tú de qué. Sí. Hay Bueno, preguntas. estafadores, ¿no? Estafadores igual. Pero es que no, para ser estafador hay veces que necesitas tener un mínimo de nivel, si no quieres acabar sentado en el Supremo como está pasando estos días, claro. Y entonces no es tan fácil. Pero es verdad que Irene Montero hay una pregunta que dices, a ver, todos sabemos cómo llegó a ministra. Eso es comprensible y tal, pero cajera, o sea, eso es lo que es incomprensible. De cómo llegó a ser cajera. Claro. Una pregunta increíble. Ese es el verdadero misterio. Sin a estas duda. alturas. Sí, ministra, pues bueno, la democracia, ya está. Pero cajera, ¿cómo? ¿Cómo lo consiguió? No lo sabemos. Misterio sin resolver. Bueno, es algo que tendremos que estudiar, Jano, con detenimiento. Mientras tanto, pues vamos a repasar cómo esa guerra del Frentecito Popular por liderar el espacio a la izquierda del PSOE pues no se detiene. Esta misma tarde, el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, junto con la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, pues han compartido un espacio de debate en Barcelona. En ciertos sectores de la izquierda separatista, las cosas como son, pues no gusta mucho este intento de unión. Esta misma semana era el propio Oriol Junqueras el que decía pues que no iba a asistir. La versión oficial era por motivos de agenda, pero es un secreto a voces pues que no termina de encajar esta propuesta en ese partido político, en Esquerra, y a quien tampoco le gusta la propuesta, por motivos obvios, es a Sumar, que ve como dicha candidatura pues podría borrarles de forma definitiva. Irene Montero dice que espera formar parte de la misma lista que Rufián en el futuro porque cree que ilusiona a los votantes a pesar de ser separatista. En una entrevista esta mañana en la cadena SER afirmaba que por qué uno que vota a Podemos Andalucía no puede votar a una candidatura con Rufián como cabeza visible. Esto es lo que señalaba. ¿Un votante de Podemos por Andalucía, por ejemplo, votaría una candidatura con independentistas? Pues yo creo que ahora mismo Gabriel Rufián emociona a muchas personas de Andalucía, de Extremadura, de Castilla-La Mancha, también de La Rioja, de Navarra, de Euskadi. Sí lo creo. Creo que además en este momento hay muchísima gente que de lo que tiene ganas es de que haya una izquierda fuerte. Oye, esto hay que comentarlo en la tertulia, es maravilloso. Me emociona, ¿eh?
Sí, yo también, es verdad que estoy un poco emocionado. Claro. Lo llevo por dentro. Quizá nos emocionaría más que desaparecieran completamente del tablero político, que bueno, es cuestión de tiempo, pero... Bueno, cuidado con lo que deseas, porque imagínate una izquierda que no es deficiente mental, pues cuidado, ¿eh? O sea, esto hay que pensarlo muchas veces. Dice, el feminismo, ¿qué ha hecho más para destruir el feminismo? Irene Montero. Sí, representantes como Montero, Pam y compañía. ¿En serio? Sí. O sea, que eso dice, no, imagínate que te llega una lista. Uy. No, claro, podría ser un poco que más... hay que pensarlo a veces, hay que tener cuidado con lo que se desea. Pero bueno, que ya te digo yo que representación no sé yo si va a sacar mucho... Bueno, lo comentamos porque esta nueva izquierda es fascinante. Lo que sí que es fascinante, sin duda, son nuestros precios en Freedom Collection. Claro, y que no son ningún misterio, son de verdad. Esto es así. De verdad, uno lo puede palpar, lo puede oler, puede tocar esas, esas prendas o esas tazas que muchas, pues en ofertas flash, pues están ahora mismo, Jano, al 60% de descuento. Qué barbaridad. Ya sabes que habitualmente las tenemos a un 40%, pero bueno, como ya llega la primavera, como ya hace calor... sí, ya más de verdad. Ya más de verdad, sí, hace ya calorcito, pues bueno, nos hemos estirado un poquito más en esos descuentos, así que nada, solo tienen que meterse en nuestra página web en freedomcollection.es para ver esos descuentos que en un visto no visto, yo siempre lo recuerdo, desaparecen. Pues sí, así que ya lo saben. Entren en freedomcollection.es, nos vamos a la tertulia. Damos la bienvenida a Ricardo Ruiz de la Serna, ¿qué tal? Pues muy ilusionado, Jano, porque esta tarde me vas a dar la taza. Así que te agradezco muchísimo esta invitación que me brinda la posibilidad de reivindicar mi taza. Ya me diste un micrófono y ahora estoy muy ilusionado por esta taza que me vas a dar. Estoy muy contento. Me he puesto corbata. Te has puesto poco y todo para recibirla. Pues me dan taza. Muy bien, fenomenal. El bazar en libertad. ¿Sabes que es verdad que el directo que hicimos cuando estalló la guerra en Irán... Pero no fue por el directo. No, pero la audiencia, te hemos comprado un micrófono porque seguramente vamos a tener que hacer otro. Sí. Entonces, le hemos comprado ya un micrófono. Y ahora me falta Ricardo, la taza. Y insistía en el tema de la taza y la vas a tener. Claro. Bueno, a ver qué tal. Miguel Ángel Quintana Paz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ha sonado a te he prometido una taza y la vas a tener, ¿no? Sí, Berlanga 100%. Esto no son como Bienvenido los Mr. Marshall. No, aquí me van a hacer. Sí, el otro día me enteré que en Bienvenido Mr. Marshall quitaron una escena que era una bandera americana al final ya, cuando ya se han ido todos. Entonces, como muestra de que aquello era desolación y pérdida, había una bandera que había volado hasta el riachuelo y estaba por ahí perdiéndose. Les pareció como muy ofensiva para los americanos en Cannes, ¿sabéis? Que fue a Cannes, logró una mención especial, o sea, fue una película premiada así, pero que esa... Aún así hubo americanos que se molestaron, ¿no? Estaban en la Guerra Fría, hay que recordar, quizá la gente estaba un poco susceptible, pero esa escena, que es verdad que a los americanos lo de que la bandera hagas cosas con ella les pone muy nerviosos, ¿no? Pues esa la quitaron. Y es que ha sonado eso, ¿no? Le has dicho, y lo vas a tener, ¿no? Suena la promesa que hace el alcalde, ¿no? Se ha prometido... Tienen una resquebrajada, perjudicada, que van a devolver... A la taza, o seguís con lo de la taza, vale. Yo había intentado ir a un asunto más... Yo no sabía eso que has contado. Me enteré el otro día, lo de la bandera esta me enteré el otro día. Todo el mundo, ¿cuándo no ha estado el mundo susceptible? Sí, y los americanos pues siempre han tenido probablemente motivos para ello, ¿no? Y ahora pues seguramente también, ¿no? Ya ahora tienen un lío ahí con el Papa al parecer, que no se sabe si es lío, si es un correveidile que está diciendo cosas que no son verdad. Sí, no me he enterado de esto. Sí, al parecer en una reunión en el Pentágono, en una reunión en el Pentágono, un asesor o al parecer mencionó una reunión con el nuncio, o sea, con el embajador del Papa en Estados Unidos, un asesor del Pentágono, o sea, de la administración Trump, mencionó lo del papado de Aviñón. Es decir, que esto, para los que no tengan la historia muy fresca, significa que, bueno, que en un momento determinado que cuando los reyes de Francia, en aquel caso, o los emperadores americanos, en el de nuestros días, se enfadan mucho, pues que pueden coger al Papa y hacerles cosas como llevárselo a Aviñón y tenerlo ahí controladito, ¿no? Porque en Roma estaba un poco lejos. Pero qué blasfemia. Sí, vale, el cisma de Occidente. Es luego ya cuando empezó a haber varios papas ya empezó a ser también bastante más lioso. Pero bueno, tuvimos hasta uno en Peñíscola, de hecho. De hecho, imaginaos, ¿no? Que es lo que hace Trump, lo trae otra vez a Peñíscola al Papa León XIV y le deja ahí vigilado, ¿no? Muy recomendable el castillo. Claro, es que está todavía, por eso lo puede dejar en el mismo sitio, ¿no? Miguel Rovira. No, yo diré escuetamente buenas tardes. ¿Cómo estás? Que es lo revolucionario. Muy bien. No, pero tú no traes exclusivas, vienes aquí a ver qué Bueno, yo creo que la mayor exclusiva la trajo tu peluquero el otro día. Joder, sí. Que por lo que se decidió vengarse de algo que has dicho en el programa y dijo, peluquera. Vale.
A ver, siempre me lo corta mal, parece que esta vez ha sido... No, esta vez ha dicho, vas a volver de Semana Santa con novedades, ¿no? Sí, tengo noticias para ti. Pues sí, pero también tenemos noticias para nuestra audiencia. Miguel Rovira, mira, qué evento más molón el que va a estar, desafortunadamente, Miguel Rovira. Ahí estoy en una esquina. Ahí está, efectivamente, como lo pueden ustedes apreciar. Sales guay, tío. El 16 de abril... Han puesto la peor foto que han encontrado, que oye, que está bien, que está bien. Esto es Héctor. Ya lo sé. Bueno, sí, la envidia es corroe de todos. Ser conscientes que actuarán en consecuencia. Claro. O sea, claro, podrías haber puesto la de tu nuevo corte de pelo, tío. Sin embargo, has elegido otra. Sí. Bueno, Héctor. Te has puesto ahí al frente como un Action Man o algo así, no sé. Sí, la verdad es que esa foto no te la saca Héctor, pero ¿esta cuál es la que se usa? No lo sé. Pero vamos, 16 de abril. ¿Se va a poder beber cerveza? Porque... Sí, hombre, que si no, a ver cómo montas el programa. Entonces, claro, a las 6:30 es el cóctel, que además hemos ampliado la oferta. Hay cerveza y refrescos también. Vale. Y hay comida. Vamos a tener también... O sea, merienda-cena cuando éramos pequeños, ¿os acordáis? Sí, merienda-cena. O sea, faltan los ganchitos y... No, va a ser un poquito más elaborado. Las medias noches. Es como cuando en los cumpleaños mojabas la patata de la Coca-Cola y tal, ¿no? Efectivamente. No, y las mezclas arriesgadas, mezclar Fanta con Coca-Cola. Sí, eso se hacía como y llegar a casa y vomitarlo todo, porque al final de las era bodas, peor que los cócteles más arriesgados de cualquier coctelería de Madrid. Al final de las bodas no hacíais con vuestros primos eso de meter en un vaso todo lo que sobraba y a ver quién se lo bebía. No. Yo creo que no era el más listo. Pues ahí estaba, ¿no? Pues bueno, no viste mi infancia. No sé, yo... Esa desgracia que yo... ¿No hacías eso? He tenido otro tipo de infancia. ¿Te tocó beber? No, siempre salvamos al primo pequeño. Éramos tan miserables como ahora. Bueno, pues a las 6:30 y las entradas las tienen ya disponibles en el enlace del comentario fijado en la descripción hasta que se agoten. Así que nada, ahí estaremos el próximo jueves. Vamos a entrar en materia, que hoy hay, madre mía, el caso Koldo. Claro, seguir llamándolo caso Koldo me parece ofensivo, pero ¿cómo ha empezado? Ya han pillado al hermano de Koldo mintiendo al Supremo. Yo nunca abro los sobres, lo veíamos en el editorial y sacaba yo el español que le mandaba a Koldo un mensaje. ¿Eso lo habéis visto? No. ¿No? Héctorcillo, por favor, ¿podemos poner la foto? Mira, en el Supremo dijo que no, que él que va, que no abre los sobres. Le manda el número de billetes de 100 y de 50 y de cuántos son al cambio 10. 8.800. Y le dice Koldo, borra, por favor. Creo que sí. Y el otro, como es medio tonto, dice, lo he borrado solo para mí, bórrate. Y entonces Koldo coge y no lo borra y se queda en la caché, se llama eso. Entonces, pero ahí cae entre los dos hermanos, no sé yo cuál tiene más brillante. Pero hay que pensar que tú imagínate, todo lo que estamos conociendo, esto te lo hace gente brillante y no te los quitas de encima. Si con lo que está cayendo y el nivel de los personajes la PSOE del 30% no baja, imagínate. Y que han tardado 5 años en pillarlos, cuidado, Sí, no, esto es maravilloso. Sí. Bueno, pues esto es lo que conocemos hoy, pero es que también lo más relevante el día de hoy es la exnovia de Aldama, pues dando un bombazo, porque claro, en el caso con el broma, es lo de Air Europa. Y luego vamos a hablar también de Plus Ultra, que es lo gordo, lo mollar. Sánchez, la mujer y Zapatero. Repasamos, Juanín. Tercera sesión en el Tribunal Supremo por el caso Mascarillas, que ha contado con el testimonio de Leonor González Pano, hija de la empresaria Carmen Pano y exnovia de Víctor de Aldama. Este último, acusado en el juicio, ha asegurado que este le contó que los Hidalgo entregaron 500.000 euros, medio millón de euros, por el rescate de Air Europa al empresario Yacoldo García, asesor del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos. La declaración de González Pano y también de su madre Carmen Pano han sido los platos fuertes de esta tercera y última sesión de la semana en el alto tribunal. La madre ha confirmado a todo esto que acudió en 2 ocasiones a Ferraz para entregar un total de 90.000 euros. Pero vamos a escuchar el testimonio de su hija. Víctor le había dicho que Hidalgo había entregado un dinero a Aldama y a Koldo, 500.000. Hidalgo es el responsable de Air Europa, ¿no? Correcto. Y usted manifestó que Víctor le había contado a usted que en casa del señor Hidalgo se habían entregado 500.000 euros a Aldama y a Koldo. ¿Fueron los dos? Los dos, correcto. ¿Usted ratifica esto? Lo ratifico. Dice, nos acaba de decir Víctor, usted le dice, es un mensaje suyo a Claudio Rivas, nos acaban de decir que Víctor tenía el teléfono intervenido desde hace más de un año y usted dice, Hidalgo tiene que estar acojonado. ¿Por qué le dice esto usted a Claudio Rivas? Por los comentarios que me hizo Víctor de eso. Pero lo de la bolsa es en casa del dueño de Air Europa. Ricardo. Uno de los problemas que tiene
que tiene el proceso penal cuando se llega a esta fase es que se le pide a la persona que se confronta a la persona con aquello que ha escrito y se le piden explicaciones. Claro, cuando a uno le toman declaración y los textos no están delante o no se tienen, uno puede tratar de eludir o de dar respuestas vagas. Pero cuando le preguntan cuál es el sentido de sus palabras y las palabras son tan elocuentes, la cosa tiene mala salida. Hay una salida peor todavía, o sea, hay una situación peor. La jurisprudencia te dice que cuando te pillan mintiendo en una ocasión, pueden dejar de creer incluso aquello que tú puedes estar diciendo que se tenga por cierto. Es decir, tú puedes estar diciendo la verdad, pero con que te agarren en una mentira, solo esa mentira puede ser para desvirtuar la veracidad de todo tu testimonio. Entonces, claro, es muy peligroso, porque este tipo de preguntas, cuando tienes delante el texto, no te queda otra que decir el sentido que tenían. Hay otra cosa añadida. Incluso si la explicación que das puede ser coherente, si el tenor del texto permite deducir otro sentido, el tribunal no tiene por qué creer lo que dices. Claro, ante una conversación del JAE, de las que se han publicado, donde... La interpretación jurídica del... Claro, es decir, el tribunal no está vinculado por la explicación que una determinada persona le dé. La prueba se valora en su conjunto. Y eso quiere decir que, bueno, usted puede dar aquí la explicación que quiera, pero yo tengo aquí un texto que está diciendo esto y salvo que a mí se me demuestre que este texto es falso, es decir, que el texto ha sido manipulado, yo le doy credibilidad. Por eso muchas veces en los... No es exactamente el tipo de delito, pero me sirve como ejemplo. En los asuntos de narcotráfico, cuando se utilizan un lenguaje críptico, por ejemplo, en su día Pablo Escobar hablaba de cosos o de botellas, ¿no? Cuando se utiliza un lenguaje críptico, incluso ante una explicación que puede ser coherente, el tribunal dice, no, el lenguaje críptico lo que está revelando es que usted trata de ocultar algo porque sabe que es ilícito o porque sospecha, no digamos nada, se llama sospecha que puede tener el teléfono intervenido. Luego hay una variable política, lo que también es legítimo plantearse. ¿Hasta qué punto una forma de criminalidad de cierta organización, como puede ser esta, se puede hacer a espaldas de los responsables políticos de la organización? Y si los responsables políticos de la organización no conocieran nada, ¿no? Y que en este sentido la organización no pueda tener una responsabilidad. Miguel Ángel. Sí, lo que pasa sobre esta cuestión de la verdad, yo creo que hay una diferencia siempre entre si eres el acusado o eres un testigo, ¿no? Sí. Se supone que un acusado puede mentir, porque entre los derechos que se le reconoce a uno, pues es eso, el de dentro de su amplio campo de defensa, pues soltar mentiras. En los testigos, sin embargo, no. O sea, de hecho, si un testigo miente, es perjurio, es otro delito. Es un delito que comete ese testigo. Pero ¿hasta qué punto en España esto nos lo tomamos en serio? Quiero decir, yo hasta ahora lo he descrito, la legislación creo que es la misma en los países anglosajones y en España, pero luego en la práctica, ¿hasta qué punto esto es así? ¿Cuántas condenas por perjurio hay anualmente en los juzgados españoles? Es que no es fácil. Bueno, ¿cuántas en otros lugares sí que las hay? Es decir, y las hay incluso a pesar de que como son conscientes de que es muy grave mentir, y esto lo hemos visto todos en el cine americano, ¿no? O sea, no digas una mentira. Y nosotros decimos, pues sí, que mienta. Y ya está. Y sabe, pero no, cuidado con la noción de mentira, porque cuando dices una mentira, aparte de que se es muy consciente de que una mentira lleva a otra, y de que antes se pilla un mentiroso con un cojo, esto es un dicho español, o sea que no lo tengo que traducir, pero aparte de todo eso, sí, se le da una importancia y el resto van a dar importancia. ¡Ah, has mentido! Aquí tenemos, aunque sea en otro ámbito, pero bueno, también está más o menos de actualidad, gracias a Dios, tenemos el caso de las denuncias falsas. Es otra manera de mentir. O sea, que tú salgas a mentir sobre tu pareja. Es más, que los abogados o las abogadas que te defienden en un divorcio, en una separación, o en una custodia de los niños, te recomienden que mientas, bueno, esto es muy serio. Y esto, sin embargo, bueno, pues gracias al libro de Soto y Barça, aunque ya antes otros muchos lo habían destacado, pues está de actualidad. A donde voy, quiero decir que me da... En este tipo de asuntos, y cuando sale esta cuestión de la verdad, que es por donde lo has llevado tú, Ricardo, y que me parece súper interesante, lo que me da siempre un poco es esa sensación que tenemos demasiado normalizado en España la mentira. Y alguien dirá, bueno, como bajo este periodo de Sánchez, que menudo descubrimiento el que acaba de hacer, ¿no? Que estamos en época de mentira. Pero es que lo ha invadido todo, y esto ya estaba en parte antes, o sea, en los procedimientos judiciales. Insisto, no pasa nada si el acusado, no pasa, está reconocido, pero que los testigos, que estemos acostumbrados a lo que los testigos puedan mentir,
Esto es grave y a mí me gustaría un mundo en el que fuéramos poco a poco, una España en la que fuéramos poco a poco girando a ser, ya sé que es, pero bueno, a lo mejor hay un rebote, ya sé que estamos en el barro más absoluto y en el punto más bajo probablemente, pero que haya un rebote y empezamos a dar mucha importancia a eso, a quién miente y a quién no, y que la mentira es muy importante, es realmente importante, como pequeña anécdota filológica, casi o bibliográfica. A mí me impresionó mucho que cuando el ahora santo John Henry Newman, en su momento pues cardenal, pero todavía no era cardenal, antes de llegar a ser cardenal, se convierte del anglicanismo al catolicismo, la principal crítica que recibe, y lo cuentan en la Apología Pro Vita Sua, la principal crítica que recibe de los protestantes no es: oye, que es que te vas a obedecer al Papa, y el Papa ya hemos dejado claro que era un señor muy malo, que es la Babilonia o algo así, la Babilonia romana está ahí. No le critican que va a perder el sola escritura, ¿no? Y que ya no va a ceñirse. La principal crítica que recibía, y que lo cuenta él en la Apología Pro Vita Sua, es: oye, que es que te vas a un grupo, los católicos, que mienten demasiado. Yo creo que hay una tendencia en los países católicos, en los países latinos, en los países mediterráneos, tenemos una tendencia especial a ser transigentes o entender o comprender que haya mentiras, ¿no? Las mentiras son muy graves. Y en un juicio no digamos. Y cuando en un juicio eres testigo, no digamos. Bueno, pero es que, claro, las mentiras... Esto está muy bien hacerlo en la política, todo esto que no pasa nada, pero en el Supremo esto es otra cosa, ¿eh? Claro, pero aún así, ya digo, aún así, ¿cuántos condenas por perjurio hay? No, o sea, y todos sabemos que hay abogados que recomiendan, ya digo, no en las películas norteamericanas, pero en la realidad española hay abogados que recomiendan miente. Sale ahí y ya digo, y miente, incluso miente a decir que tu marido te pegaba. O sea, son mentiras muy gordas. Cuando tú vas como testigo, claro, porque vas, o bueno, en este caso como demandante, ¿no? Entonces, ese es el riesgo, el que me da mucha pena realmente que vivimos en una sociedad donde es, insisto, a veces es que nos fijamos demasiado en Sánchez. Se ha generalizado por todas partes la noción de que las mentiras están bien, ¿no? Las mentiras el están muy último mal. dato, que es de 2019, 419 condenas. De perjurio. Pues fíjate. Bueno, Rovira. Sí, hacías alusión a que las mentiras en el Supremo, bueno, pues se ha hecho una industria de mentiras. La Ley Integral de Violencia de Género, a la que hacía alusión Miguel Ángel Quintana, tiene toda una cohorte de mentirosos y de personas que fomentan la mentira al lado, empezando por los trabajadores sociales, por ejemplo, que recomiendan denunciar para guardar esto que llaman la bala de plata en cuestiones de custodia o de pelea por el patrimonio conjunto, ¿no? En cuanto a los juicios de esta gente, pues bueno, pues hay que entenderlo en el contexto en el que está, pues una investigación que va avanzando y que van saliendo datos de aquello pues que ya sospechábamos, ¿no? Que es que ha habido una banda que ha estado parasitando, una banda importante, que ha estado parasitando el gobierno y todas las instituciones. Bueno, la banda era el gobierno, ¿no? Pero el gobierno se ha valido de esta banda como piedra de toque pues para seguir parasitando, ¿no? En cualquier caso, lo que es relevante, que es que muchas veces se tiende a separar, ¿no? El gobierno de estas personas, es que se valieron de los métodos del gobierno. Es decir, con el caso de Europa, por ejemplo, emitieron una nota de prensa, creo recordar, desde el Consejo de Ministros para tranquilizar a los acreedores, que sirvió mucho. Porque claro, decían, oye, que estos 475 millones de euros lo vais a recibir. Y esto lo hicieron con la firma oficial. Es decir, que no son personas exógenas que vengan de fuera, no, son personas que están en el epicentro del poder y que conocían perfectamente cómo funcionaba, y por eso se valieron de instituciones, y no solo de ellos, sino del conocimiento de todas las personas que tenían alrededor. Por eso me hace gracia que sigan a estas alturas, ¿no? Joder, estamos en abril de 2026 hablando de caso Koldo, pero si está todo podrido. Y de hecho, pero incluso la instrumentalización que están haciendo incluso el uso que quieren hacer de las instrucciones también. O sea, si es que está en la génesis del Estado esa corrupción y no tiene nada que ver con el dinero, es un proceso de desmoronamiento que empieza en la separación de poderes y termina en Koldo. Y por eso lo hicieron. Porque eran conscientes de que habitaban en ese desmoronamiento. Es decir, esto es, bueno, es la teoría de la ventana rota, que comparado con esto es muy poquita cosa, ¿no? O sea, cuando ves una ventana rota, la gente tiende a ser más gamberra, a vandalizar más, ¿no? Cuando vives en un desmoronamiento, que es mucho más grave que una ventana rota, pero bueno, cuando vives en un desmoronamiento tiendes a pensar que dentro de ese desmoronamiento tú vas a vivir, pues eso, como una especie de rufián, de absoluto bellaco, que va a aprovecharse del que está muriéndose bajo un escombro. Y entonces, claro, esa vinculación con el gobierno es que no es casual. De hecho, yo no creo que hicieran esto a la sombra del gobierno. Creo que el gobierno montó esto para aprovecharse de esto. Hombre, es que el caso de Europa, lo que decía, lo relevante del día hoy, ya no es que lo del caso de las mascarillas, es que no, es que te salga la exnovia de Aldama ratificando y dice, sí, fue a recoger medio millón de euros con Koldo por el rescate de Europa, sabiendo, como ya sabemos,
Y luego no sabemos cuál será la sentencia, pero lo que sí que sabes es que Begoña Gómez es íntima de Javier Hidalgo. Claro. Que la noche esa de pasión que tuvieron en San Petersburgo. Luego también sabes perfectamente el papel de Víctor de Aldama porque es que están los WhatsApps. O sea, no es que digan, no, es que todo dice... No, dicen, no, es que lo hemos leído. Entonces dices, claro, el presidente del gobierno está metido de lleno en todo este asunto. Está en la organización. Fíjate que hay otras cosas que dicen, bueno, pues oye, el presidente del gobierno, que ya la responsabilidad política, podríamos decir, no de haber escogido esto. No, oye, que este tío está metido ahí. Que no es que digan, es que me ha salido rana José Luis, me ha salido rana Santos C, me ha salido rana mi propia mujer, mi hermano, todo. No, es que tú eres la rana. O sea, claro. Es que no... Ricardo. Me estaba acordando, con lo que decía Miguel Ángel Quintana Paz, de un texto de Solzhenitsyn, de recién caída o recién descompuesta la Unión Soviética, en que se pregunta si es posible vivir sin mentiras, ¿no? Parte del problema que estamos viendo en España hoy es precisamente lo del estatuto de la verdad y de la mentira. Y hay, creo yo, dos conclusiones en las que la evidencia o los hechos se imponen, ¿no? Una es que hay una parte muy importante de la sociedad española que justifica la mentira a partir del sostenimiento de una determinada opción política. Y me parece terrible, pero creo que sería iluso negar lo que sucede, algo que se demuestra por sí mismo. Hay una parte de nuestra sociedad que está dispuesta a justificar la mentira con tal de que, vamos a poner aquí unas comillas, con tal de que por lo menos no gobierna la izquierda, ¿no? Perdón, la derecha. No izquierda. Hay otra, o la no izquierda. Creo que hay otra parte otra conclusión, sin embargo. A propósito, en particular, de los asuntos judiciales, es verdad que en España la mentira tiene menos consecuencias que la que tiene en otros países. No solamente por el número de condenas, porque es verdad que en España, para deducir testimonio por falso testimonio ha tenido que tener una incidencia en el resultado final del procedimiento. Por las calumnias vertidas en juicio es difícil porque hace falta una autorización del tribunal. O sea, no es fácil perseguir, digamos, penalmente la mentira. Pero hay una cuestión más de fondo, que entra en el derecho que mencionaba Miguel Ángel, a no declarar contra uno mismo. El acusado tiene derecho a no declarar contra sí mismo. Esto incluye el derecho a guardar silencio y el derecho a no decir la verdad. Pero se plantean dos dudas. Primero, si tiene derecho a mentir sobre otros para salvarse a sí mismo, es decir, echarle la culpa a otro, y hasta ahora en esto la jurisprudencia ha dicho que ese derecho incluye el derecho, entre comillas, a mentir. Y si tiene derecho a inventar un relato que pueda resultar, digamos, engañoso para el tribunal. Es decir, una cosa es que yo tenga derecho a no contestar, otra cosa es que yo tenga derecho a engañar u orientar en una dirección equivocada al tribunal. Esto es lo que se castiga en otros sistemas judiciales. Es decir, usted puede guardar silencio, usted puede no declarar contra sí mismo, pero usted no tiene derecho a engañar al tribunal a propósito de aquello que el tribunal está investigando. Por ejemplo, echándole la culpa a otros o, por ejemplo, inventándose hechos que distraigan la atención. Luego hay una tercera cuestión, que es a mi juicio, la más importante o la más relevante. Puede ocurrir que mientas y si la mentira no ha tenido una consecuencia o no ha tenido una incidencia sobre la resolución judicial, te termines yendo de rositas y le has mentido al Tribunal Supremo. Sí. Porque al final, en otros sistemas judiciales, lo que se castiga es la mentira en sí misma, no sus efectos, sino el hecho de que has mentido. Por esa importancia. Claro. Y esto lleva a la situación que describía Miguel Rovira, que nos puede resultar escandalosa, ¿no? Que es la persona que va a la policía, miente y al final no se terminan deduciendo consecuencias por esa mentira. Hay algunos casos en los cuales, a través de sistemas predictivos, se ha identificado, más que predictivos, analíticos, se ha identificado, por ejemplo, para el delito de denuncia falsa, ¿no? Hay una persona va y denuncia que le han robado el móvil para cobrar del seguro, o denuncia que ha sufrido un accidente para justificar una ausencia en el trabajo. Bueno, hay ciertos indicadores que la policía puede valorar para identificar que esa denuncia puede ser falsa. Y hay casos en los cuales eso se persigue. Pero por lo general, puede ocurrir que una persona llegue, el libro de Soto y Bars está repleto de ejemplos, repleto. Hay una prueba, un ejemplo de eso que dices,
cuando tú vas a entrar a Estados Unidos, una de las preguntas que te hacen es si eres terrorista o si vienes a matar al presidente. Y la gente se ríe mucho. Claro, y se ríe. Claro, pero de hecho, incluso más allá, te dicen... O sea, era el ejemplo que también se me estaba ocurriendo, ¿no? De la importancia de la mentira como tal. O sea, te hacen... cuando te sacas el visado rápido, que no es visado, el ESTA se llama, ¿no? Sí. Cuando te llaman te preguntan, ¿ha estado usted en alguno de estos países que se llevan mal con Estados Unidos? Que está ahí, pues está Sudán, y está Somalia, y está Irán... Y este caso es real, yo me encontré con eso hace unos años. Quería ir en verano a Estados Unidos porque íbamos la familia y tal, y a celebrar un cumpleaños. Y me preguntan eso y yo había estado en un país malvado, había estado en Irán. ¿Se podía enterar? Bueno, pues es Estados Unidos, claro, no es Andorra, o sea que probablemente... Pero la clave era que, desde el punto de vista de... Era una mentirijilla, si yo decía, no, ¿qué más les da? Pues venga, que no, si en el fondo no importa, porque ¿qué más da? Si yo solo fui a un congreso de ética y que es a lo que estuve con la universidad y no significa nada y ustedes van a pensar que es que algo raro, pero no, les voy a ahorrar la preocupación. Pero no, yo fui consciente de que si se me hubiera ocurrido mentir sobre esa minucia, era gravísimo ya, no solo porque no me dieran el visado, probablemente ya no podría entrar en Estados Unidos durante el resto de mi vida. O te hubieran dicho dar la vuelta en el aeropuerto. Claro. O sea, porque eso es una sociedad fundada en que, oye, tú tienes una obligación fuerte de decir la verdad. No, pero si esto no importa, pero si era una pregunta tonta, pero si es que lo hice por bromear, me preguntaron que si era terrorista. Pues puse que sí, pero ¿cómo te va a decir un terrorista que sí? No. Estamos basados en una sociedad en la que la verdad importa muchísimo, tenga o no tenga consecuencias. Porque del no tiene consecuencias negativas pasamos luego enseguida al es que tiene consecuencias positivas. Y ya son las mentiras que hacemos pensando que va mejor. Y con los fines, y esto enlaza con lo de, volvemos otra vez a la cuestión del gobierno, esto enlaza con por qué mucha gente está dispuesta a soportar cualquier cosa por mantener este gobierno. Por ese fin, porque como si no vienen los fachas fascistísimos, y va a ser todo absolutamente horrible, y a las mujeres las van a obligar a tener hijos, como en el cuento de la criada o algo así. Menos mal que este gobierno nos protege y nos pone ahí derechos nuevos en la Constitución. Como lo que viene es horrible, cualquier cosa está justificada. Ese es el origen de mal. Hay muy poca gente que sea mala en realidad, aunque nos llaman mucho la atención, por sadismo puro de quiero hacer el mal. Claro. Hay muchísimo mal, esto lo estudia muy bien Roy Baumeister, un psicólogo, en un libro que se llama así, Evil, el mal. En este libro dedicado al mal es muchísimo más el mal que se hace con buenas intenciones, justificado en que bueno es lo necesario, que el mal que se hace con la intención directa de hacer daño. De hecho, si tú preguntaras, ya te veo por ahí, si tú preguntaras a 100 personas qué concepción tiene, por ejemplo, yo qué sé, de la pobreza en el mundo, o de la justicia, o de ayudar a un abuelito a cruzar una carretera, pues probablemente todos coincidirían. Pero en lo que difieren, o muchos coincidirían, evidentemente, ¿no? Y lo que difieren son en los métodos. Y esos métodos han venido azuzados por un relativismo que lo que en realidad ha llevado a las personas es a buscar un sesgo de confirmación, en este caso la ultraderecha, por ejemplo, ¿no? Ultraderecha, tener algo a lo que agarrarse para justificar los desmanes de aquellos a los que pues ha estado escrito, a los que ha votado, y frente a lo que ya es muy difícil justificarse. Y no solo de hecho Miguel, perdón, esto que he mencionado es que es muy reflejo de esto que estás diciendo, porque el caso de sacarlo, de poner el derecho del aborto en la Constitución, es justo para corroborar el sesgo. Es para decir, mira, estos señores quieren que las mujeres estén oprimidas. Es justamente para eso. Vamos con otro de los momentos, en este caso Koldo, porque claro, estos han dicho muchas cosas, todos al principio todos lo negaban, todos decían que era mentira, que no pasa nada, que ¿te acordáis de Ábalos cuando dijo me he quedado estupefacto? Sí. Que decía yo con esto no sé, de que tendré que mirarlo ahora, ojalá me pueda enterar, llego a decir, de qué es lo que ha pasado. Pues sí, pues ya se va enterando. Tú todo esto puedes decirlo, que es verdad que en España hay que reconocerlo, te queda el Supremo y poquito más, ¿eh? O sea, no te queda mucho más de contrapeso al poder, o sea, no hay mucho más. Sí, miremos la parte positiva. Sí, entonces dices, todo esto, aún así, ahí están sentados. Bueno, pues Koldo ha protagonizado la anécdota del día, cuando se empieza a enfadar, bueno, a broncar, porque uno decía que él metía broncas que trataban mal a las amigas que habían colocado. Sí, amenazas incluso. Sí. Ha sido en este caso en el testimonio de Enrique Martínez, que aquí todos son Martínez, exdirectivo de la empresa pública Logirrail, pues ha afirmado que en el Supremo que recibió 2 llamadas por parte del exasesor de José Luis Ábalos, de Koldo García, llamadas amenazantes después de que Claudia Montes, empleada de dicha empresa pública y relacionada también con Ábalos, denunciase malos tratos en la empresa. En su declaración como testigo en este juicio, Martínez ha revelado que las llamadas eran para la directiva de Logirrail, diciendo que se le estaba tratando mal a la ex Miss Asturias 2017 y que literalmente iban a rodar cabezas.
ha parecido entender que a preguntas del Ministerio Fiscal ha dicho que no conocía a don Koldo. No le conocía, pero sí es verdad que recibí 2 llamadas de él, pero conocerlo no. A día de hoy, bueno, personalmente no le conozco. ¿Y qué decían esas llamadas? Bueno, la primera llamada, bueno, las 2 básicamente fueron amenazándome o amenazando en general a la directiva de Elogio Israel, diciendo que se le estaba tratando mal a esta señora y que iban a rodar cabezas. Los parientes de Koldo, ¿qué estás diciendo? Pero claro, entre Koldo y este hombre, pues hombre, no sé yo... El tema, a ver, una curiosidad, normalmente el tribunal suele llamar la atención de que en el juicio hace aspavientos. Es una cosa que se llama de policía de tribunales, y entonces pues la persona, que hay anécdotas tremendas, ¿no? De eso, ¿no? La persona que se escandaliza y tal, pues se suele llamar la atención. Pero Arrieta, fíjate que en el juicio al fiscal general era increíble porque el fiscal general, y es que fue con Álvaro Bernat como estaba ahí, yo me dijo, ¿puedes venir? ¿Lo ves? Ya, pues voy. Bueno. Y entonces iba con una cuadrilla de 25 personas. Que yo recuerdo cuando decían algo que no les gustaba, se ponían como a buchearlo. Los 25. Te lo juro. Era una cosa muy loca. O se reían, me acuerdo que se reían de los agentes de la UCO, una cosa muy loca y no les llamaba la atención en ningún momento. No, Esto es más de Marchena. Depende depende del presidente. Depende del presidente. Pero yendo al fondo... Yendo al fondo de la cuestión, estas declaraciones de todas maneras tienen un elemento ahí de corrección. Es decir, cuando la persona dice o describe una conducta de un modo en exceso sucinto, dice, me amenazó, generalmente eso no es muy concluyente del sentido de las palabras. ¿Por qué? Pues porque el hecho de que la persona diga que la amenazan no quiere decir que la conversación haya sido en efecto así. Lo que está describiendo es cómo se sintió la persona. Normalmente se le pide que precise. Bueno, usted dice que la amenazaron. ¿En qué consistió concretamente esa amenaza? ¿Qué es eso amenazante que le dijo? Y ahí es donde aflora si en efecto fue una amenaza, un anuncio de un mal futuro, o si fue una conversación en un tono algo rudo, pero que no tenía ese componente. Me he quedado con ganas de decir una cosa relacionada con esto de la mentira, Jano, porque hay un aspecto de nuestra vida en el que hemos normalizado la mentira, más allá de los tribunales, que insisto, o de las declaraciones policiales, donde también lo encontramos con relativa frecuencia, ¿no? Que es en la gente que entra a España mintiendo. La gente que dice que es turista y viene a España con la intención de quedarse. La persona que viene y desde el momento en el que pisa el suelo nacional, el territorio nacional y entra por el puesto fronterizo, lo hace mintiendo. Diciendo que es turista, diciendo que viene a conocer determinados lugares y lo que viene a hacer es a quedarse en España y lo siguiente que hace es ir a empadronarse diciendo que vive en un lugar donde puede vivir o puede no vivir. Parte de la persecución contra la inmigración ilegal viene precisamente en identificar al fraude en el padrón, se empadrona y a partir de ahí a beneficiarse de las ayudas y de las posibilidades que la administración española le ofrezca. Y hay personas que esto lo justifican, que esto lo legitiman. Sí, claro. ¿No? Y hay personas que, yo recuerdo que en una ocasión había en este contexto, ¿no? de la visión de la mentira. Recuerdo que había un abogado que decía, bueno, es que estas personas no se les puede pedir ni verdad ni mentira. Estas personas lo que tienen es un relato. Claro, cuando nosotros entramos en la aceptación de que no hay nada verdadero ni falso, sino que hay un relato que ha de juzgarse por sus efectos, y por lo tanto, mira, el efecto supuestamente fue bueno, ¿no? Porque esta persona pues, ha venido a una mejor condición. Terminamos estando en la atmósfera asfixiante en la que nos encontramos hoy. En la que en realidad la verdad y la mentira, fijaos qué terrible es esto, ¿no? Hemos normalizado aceptar que probablemente el otro nos esté mintiendo. Y lo hacemos cuando leemos cosas en redes sociales, lo hacemos cuando leemos cosas en los medios de comunicación, lo hacemos cuando escuchamos a los políticos, probablemente esté mintiendo. Recuerdo cuando Kamala Harris decía muerta de risa, le sacaban unas declaraciones antiguas que había hecho y decía, sí, pero aquello era en la campaña. Y se ha normalizado. Es atroz esto. Lo decía el verificador ¿cómo se llamaba? Seguro que Miguel Ángel lo conoce. Que decía, mentid. El politólogo. No es politólogo. Sí, pero en un evento de estos de verificadores. Sí, en realidad era un evento para, yo creo que eran más bien becarios para la Unión Europea. Sí, algo de la Unión Europea. Sí. Ay, Dios mío, ¿cómo era? ¿Pablo? Sí. Puede ser, se llama Pablo, ¿verdad? No me acuerdo nada, pero bueno, era esta retórica, ¿no? El mentid y tal, porque todo lo que apunta al relato, bienvenido sea. Y luego, pues, juzgando los gestos de este señor, pues bueno, pues si uno piensa en Mike Lucas, pues piensa en un abrigo de visón. Si piensa en Charles Lucky Luciano, piensa en una americana con raya diplomática.
Y si piensa en Koldo, pues piensa en estas cosas. Ya está. Lo que pasa es que ahora nos choca más porque lo vemos ahí sentado con esa rimbombancia, ¿no?, que tiene el Supremo y más, pero es lo que es. Sí, es lo que es. Él y su hermano. Sí. O sea, al final la suerte también, te digo, es eso, el nivel que tienen. Claro. Porque si no, a ver cómo los... Porque claro, pillarlos y además tan fácil, que es que han dejado todo. O sea, dices, joder, no lo habéis currado nada. O sea, delincuentes pero vagos. Pues tú puedes delinquir, pero... Confiados. Me lo voy a currar. Es la confianza esta de que sabes de que están las cosas como están, por desgracia, y que nosotros mismos lo acabamos de decir, que nos queda solo el Supremo. No tenemos un movimiento, una corriente periodística de todos los medios más afines o menos. Los más afines porque se sienten insultados de lo que se ha hecho cerca del gobierno. Los menos afines porque no les gusta el gobierno, perfecto. Pero no hay una unanimidad sobre esto. Recogiendo lo del relato que decías, Ricardo, ¿por qué tendemos, pasa también con lo de las narrativas, ¿no? Las narrativas y los relatos. ¿Por qué hemos normalizado que si algo es un relato o es una narrativa ya no tiene por qué ser verdad? Los relatos son o verdaderos o falsos. Si este señor se nos pone a decir, no, nosotros hacíamos todo esto por el bien de la humanidad, es un relato también, pero es falso. O sea, no es que sea una narrativa es que las narrativas pueden ser más verdaderas o más falsas, y algunas netamente falsas y otras muy verdaderas. Es verdad que sobre unos hechos verdaderos se pueden hacer varias narrativas verdaderas. Puedes hacer hincapié en unas cosas, en otras, pero es muy distinto eso, las varias narrativas verdaderas o relatos verdaderos de un hecho, al falso. Pues mira, Miguel Ángel, te recojo el guante, aventuro una explicación. Sí, por supuesto que es no es una ocurrencia, pero tampoco aspiramos a agotar el tema, ¿no? Creo que de alguna manera este culto a la narrativa o al relato aspira a desvincular a la persona de la responsabilidad que tendría si el debate fuese verdadero o falso. Es decir, al final yo construí un relato en el cual, mira, mi relato era bello, mi relato era justo. Es cierto que no es verdadero, pero es bello, orienta al bien. Yo recuerdo uno de estos seminarios que a veces se hacen, ¿no?, sobre temática histórica, y había una persona dedicada al ámbito de la educación, en este caso de secundaria, de alumnos de secundaria, que decía, es que no estoy seguro de que esta orientación de la historia esté llevando a la gente en la dirección correcta. Y claro, esta idea de que nosotros tenemos la responsabilidad de guiar a la gente en la dirección correcta, y esto implica que nosotros vamos a construir el relato que sea necesario para alcanzar ese objetivo y llevarlos en esa dirección correcta, ¿no? Vamos a ir hablando de relato, Rufián y el evento con Irene Montero. Ese es un relato con personajes muy interesantes. Es que este está... Esto es una saga. Claro. Es más que un relato. Pues tienes que construir un relato para convencer a un andaluz diciéndole que eres un ser inferior y que te va a hacer extranjero en Cataluña, te vote. O sea, es cojonudo esta, ¿eh? O sea, este ya es un triple salto mortal. Vamos con ese evento tan maravilloso. Sí, porque esta misma tarde el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, junto con la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, pues han compartido espacio de debate en Barcelona, un acto similar al que tuvo lugar hace unas semanas en Madrid, un encuentro o unos encuentros pues que no gustan ni en la órbita de Sumar ni en la órbita de la propia Esquerra, pero el deseo de Montero es poder concurrir en una misma lista. Decía Rufián que formaba parte de manera orgullosa de un partido como Esquerra, dice que es separatista, pero que también es una formación progresista, al fin i al cabo. Así se dirigía en catalán a l'audiència. Durant pràcticament tota la seva història ha frenat també el feixisme. Si nosaltres som un partit independentista, sí. Nosaltres som un partit progressista, sí. Però nosaltres som també inequívocament un partit antifeixista. Antifeixista. De fet, tenim un president afusellat pel feixisme. I vam tenir fins fa relativament poc un president empresonat pel feixisme. És a dir, forma part de la nostra responsabilitat històrica, de la nostra memòria, frenar aquest feixisme. A mí lo que hace mucha gracia, bueno, me repugna más bien que hacerme gracia, los gestitos es que hace como de coaching eso lamentable, que dices, tío, es tan sobreactuado y tan patético, o sea, un retrasado mental se lo puede creer. Yo creo que es una manera para que nos fijemos más en los gestos y menos en lo que dice. En el catalán, que me he dado cuenta que entiendo todo el catalán de este hombre. Sí, bueno, pero es que un no catalán como muy... Pues, bueno, ¿por dónde empezar, no? Primero que, joder, al final tenemos que tratar con seriedad y solemnidad lo que no son más que tonterías, ¿no? Pues decía que ante todo es antifascista. Escribía Pasolini que la izquierda está indefinida, ¿no? Ante la imposibilidad de luchar contra un fascismo real, era la sociedad de consumo. Bueno, a mí me parece una exageración. Pues se tiene que inventar un fascismo fake, ¿no? Que es contra pues monstruos, contra molinos, ¿no?
En el caso de este tipo es especialmente ridículo, porque es un tío que tiene su origen en Jaén, llega a Santa Coloma, le dicen que no, que él es catalán, que no tiene por qué pagar la beca de sus primos de Jaén. Después ve que de repente las encuestas, tras bastante más de 18 meses, pues no están como deberían y dicen, oye, es que a mí esto de Madrid me gusta mucho, ¿no? Entonces tengo que reinventarme. Entonces, yo que soy independentista y no quiero tener nada que ver con España, voy a presentarme con Irene Montero en estas plataformitas, ¿no? Cuya única expectativa es sobrevivir en el cargo a cualquier precio. Y por eso se generan estos engendros de partidos, ¿no? Y estas corrientes que no tienen ni pies ni cabeza. Sí que es verdad que el PSOE lo está haciendo también. O sea, el PSOE ha sido parte de esta narrativa, ¿no? Decíamos, en la que España era asimétrica, ¿no? Multinivel, que es lo mismo que decir que España es desigual. Y ellos, que son la izquierda, que en nombre de la igualdad y el internacionalismo decían defender a los obreros, la realidad es que han defendido modelos segregados. Modelos diferentes para un tipo de Tarragona y uno de Castellón. Porque en el fondo, ellos, especialmente Rufián, tiene un complejo de inferioridad muy grande, que pasa por reconocer esas raíces de Jaén. Entonces, ¿qué le queda? Nada. Lo que engañar al que pueda con estas chorradas. El otro día también estaba haciendo la payasada con la botella de agua, ¿no? Pues y vinculando lo que decíamos antes de la mentira, ¿no? De hasta qué punto se puede retorcer los hechos y bueno, todo lo ocurrido y lo que te hemos estado escuchando durante todos estos 10 años, que no han sido pocos, pues hay un ejemplo muy bueno que es el de Javier Ruiz, que ha tenido lugar esta semana. Ha sido brutal eso. Que le decían que le dijo Villarejo que no le conocía y luego resulta que sigue a Javierito. Entonces ha salido hoy diciendo que esto ya no es periodismo, sino que es un ataque a los valores democráticos. Claro, esto ha sido hace un rato. Entonces, ese es el comodín. Cuando Begoña Gómez empezó a salir en información, no se estaba respetando la democracia. Claro, no es la democracia, ¿no? Pues bueno, pues con estas vaguidades y con estas palabras y con estos... Tal, es con lo que se está arruinando. Sí, es que he perdido lo de Javier Ruiz hoy. Ha sido hace nada. Vaya, por Dios. ¿Cómo puede ser? Pues sí, me da rabia. Esta vehemencia. No, es que ese capítulo me estaba gustando mucho. Luego lo buscaré, el ataque democrático. Si es que le ha faltado salir con el brazo en cabestrillo. Que no lo descartes, ¿no? Pues hasta qué punto... primero, qué soberbia, ¿no? O sea, quiero decir, ¿quién eres? O sea, valores democráticos, ¿quién es usted? Sí, ¿sabes, no? Los valores democráticos soy yo. Sí, los valores democráticos soy yo. Y oye, y es esto, ¿no? Lo que decía Bezmenov. O sea, tú tienes las pruebas, tienes la información, coño, tienes los sentidos aparentemente, ¿no? Dispuestos a escuchar, a ver, incluso a saborear. Entonces, joder, mira lo que dice el audio. O sea, no es posverdad, ¿no? Esto que dicen, no, eres tú. Diciéndole que no aburro, que no me deja aburrir, que cualquier cosa que tengas que me la pases. Entonces sale con toda sujeta y dice que es un ataque a los valores democráticos. ¿Y por qué? Pues porque hay un montón de personas dispuestas a creerse esa mentira. Claro, porque luchan contra algo mucho más grande y mucho peor, que es pues, la ultraderecha y Franco, además. Que es justo lo que ha dicho literalmente Rufián. O sea, lo que dice Rufián es esto: yo soy independentista, es verdad, yo pues quiero que estemos separados, no quiero pagar, no quiero contribuir a nada que vaya más allá de las fronteritas de una Cataluña independiente. Y por lo tanto es normal que no os guste yo mucho. Llega a comprender. Implícitamente está eso. Pero dice, pero... Y entonces viene, ya es lo que ha dicho, pero somos un partido con una larga tradición antifascista. Ya lo hicimos en la guerra civil. Por cierto, un momento en el que efectivamente también intentaron aprovechar para independizarse. O sea, que menuda lealtad y menuda presentabilidad. Pero, claro, estamos luchando contra Franco. Franco es el mal, es el problema de España. Franco todavía, 51 años después, pues vamos a por ello. Eso es literalmente lo que estábamos explicando antes. Quiero, en todo caso, darle un poco la vuelta. Es decir, ¿a dónde ha llegado de ridículo el ya de por sí, en muchos momentos ridículo Procés ¿a dónde ha llegado el ridículo del intento de separar Cataluña del resto de España? Que ahora el discurso para mantenerse y para encontrar un espacio ahí en la izquierda del PSOE, o sea, en la ultraizquierda, que no soy de los que utiliza el eufemismo ese de la izquierda de la izquierda, la ultraizquierda. Increíble cómo titulan los medios. Sí, siempre. La izquierda del PSOE. Yo he dicho ahora izquierda del PSOE en el sentido de que quería resaltar eso, que está muy vinculado también con el PSOE, como hemos dicho y como has dicho tú antes. Pero bueno, que ¿a dónde hemos llegado de ridículo? Que en esa ultraizquierda y en el movimiento secesionista tienen que presentar a toda España un secesionista.
O sea, es el ridículo absoluto. Sí. Hay que decir que en Italia, la Lega Nord, que también quería la secesión de las regiones del norte, acabó convirtiéndose ahora, de hecho está convertida en la Lega Secas. Pero claro, renunciando. O sea, lo han dejado en una cosa pues así, más, bueno, pues parecía un poco a España, pero tampoco mucho entusiasmo. O sea, se han reformulado. Ellos no, ellos quieren... Es verdad que si es uno de estos movimientos de ajedrez que hagas lo que hagas, lo haces mal, ¿no? O sea, que si ya se reformula de todo, diríamos, mira, Rufián, ¿dónde has llegado? El que se va a ir a los 18 meses y ahora estás ya renunciando y diciendo que venga, viva España, pero en la ultraizquierda. Y si no lo hacen, pues es este ridículo, que sigues diciendo que eres secesionista, pero estás pidiendo a gente votos más allá de la frontera del país que quieres secesionar. Hablando y luego que además es que es mentira, es que además todas las teorías racistas contra el resto de españoles, o los que llaman despectivamente murcianos, se retrotrae Esquerra Republicana, los hermanos de Encas, Heribert Barrera, que tienen un montón de declaraciones contra estos compatriotas. Por el hecho de ser andaluces y con la caricatura. Pero Rufián es el producto de eso, ese complejo. Claro. De decir yo, para que a ver si así me aceptan, voy a hacerme independiente. Hombre, bien que la han aceptado, bien que la han aceptado. Bueno, ahora le pegan, ¿eh? Ahora en Cataluña le pegan. Bueno, es verdad, claro, porque claro, es que es mucho ringo-rango. Claro, es que ya es mucha cosa. Es que claro, estamos... Y eso que están manteniendo que siguen siendo un partido secesionista, ¿no? O sea, sí, por eso haga lo que haga, sale ridículo. Pero ¿por qué? Esta es otra, perdón por volver al leitmotiv, esta es otra prueba de la mentira, porque vivimos en un país con esto. Pues de que un partido secesionista quiere gobernar a toda España. ¿Por qué? Pues espérate que Irene Montero también ha hablado. Para que veas, hablabas de cosas ridículas, pues vas a flipar. Juanín. Sí, vamos a escuchar ahora a Irene Montero en ese acto, en ese encuentro con Gabriel Rufián en Barcelona. Explicaba a la audiencia cómo la gente lograba conquistar derechos en la sociedad y hacía una especie de comparativa. Vamos a escuchar a la eurodiputada de Podemos. Y que es bueno organizarse, que la gente consigue cosas no haciendo burpees a las 6 de la mañana. La gente consigue derechos organizándose. El miedo se pierde cuando tienes al lado a alguien que te va a proteger. Y creo que eso es lo que nos hace falta recuperar en la izquierda. Joder, Ricardo. Me parece lo de la alternativa o burpees u organización. O burpees o yo. Ricardo. Coño, pues voy a empezar con los burpees. Hombre, si me lo pones así... Pero puedes organizarte haciendo burpees. No, por eso digo, sobre todo si te levantas a las 6 de la mañana. Anda, que desde las 6 de la mañana no te da tiempo a burpees, a organización, a votar. Bueno, a ver, yo no sé hasta qué punto. Este es el país en el que estamos. Estoy mayor. O sea, yo nací en el siglo XX. Y oye, que no os ríais que voy a hablar de la Unión Soviética. Es que ahora ya era menos ridículo. Pues sí, te voy a decir por qué. En la Unión Soviética hay un momento. Lo primero que los comunistas destruyen es la lengua. Y en general lo primero que los totalitarismos destruyen es la lengua. Víctor Klemperer tiene un libro verdaderamente magistral titulado precisamente La lengua del Tercer Reich, sobre la destrucción del alemán. Y lo mismo hicieron los comunistas con las lenguas en aquellos lugares donde se hicieron con el poder, y pasó con el ruso. Y convirtieron el ruso, que es una de las lenguas más bellas que existen, con una variedad de matices extraordinaria, convirtieron al ruso en una jerga que era verdaderamente incomprensible, pero realmente muy sonora. Entonces, cuando uno escuchaba los discursos, eran discursos diseñados para no significar nada. Había un significado oculto que aquel que tenía las claves podía descifrar, de tal manera que terminó naciendo una figura que se hizo común en los servicios de inteligencia y en los medios de comunicación, que era el sovietólogo, que era el que era capaz de identificar esas claves ocultas en unos discursos hechos para no significar nada. Aquí también hay esto. Es decir, hay una déjame que termine la... Sí, claro. Hay un discurso que no significa nada, pero hay una estrategia consistente en crear discursos que no significan nada para ocultar la verdad. Hay una estrategia. Podemos es un partido que ahora mismo está contra las cuerdas, por muchas razones. Probablemente la mayor de ellas es porque dejó de preocuparse de los asuntos que motivaban a su base social o que movilizaban a su base social y pasó a preocuparse de asuntos que solo interesan a las élites globales y en particular a las élites de esa, digamos, sensibilidad que damos en llamar woke. Pero hay una estrategia para no desaparecer, entre otras cosas, porque ¿dónde van a ir? Esa estrategia pasa por hacer de la palabrería y por hacer de la charlatanería un arma política. Pero es un arma política que contiene un grado muy alto de emotivismo.
Y contra el emotivismo, Miguel Ángel Quintana Paz ha escrito un montón sobre el emotivismo. Es muy difícil enfrentarse al emotivismo, salvo con otras emociones, con lo cual uno está entrando en el juego del adversario político. Porque claro, yo también podría sacar aquí muchas emociones. O sea, también podríamos hablar aquí de la cantidad de españoles que viven en la miseria, mientras algunos líderes de la izquierda viven en casas lujosas, pero no es esa la estrategia. Es decir, la forma de enfrentarse a una mentira no es con otra mentira igualmente eficaz, no es con otra charlatanería igualmente eficaz. Tiene que haber un momento en el cual este ciclo de irracionalidad, de emotivismo y charlatanería lo terminemos rompiendo y terminemos yendo a la realidad de las cosas. La realidad de las cosas es que esa izquierda de la izquierda o metaizquierda, a mí me gusta mucho lo de metaizquierda, no significa exactamente lo mismo. No. Esta sería una izquierda que trasciende a la izquierda, está más allá de la izquierda. La transizquierda. Pero hay una realidad. Y esto también debería ser, en cierto modo, un motivo para la esperanza. Tienen que hacer eso porque saben que moralmente están rotos. Tienen que hacer eso porque saben que las políticas en las que han tenido una participación decisiva han puesto en libertad a violadores y agresores sexuales, han fracturado la unidad nacional, han roto la convivencia. Son ellos los que trajeron a España formas de práctica política que en España no se empleaban. Estoy pensando, por ejemplo, en el escrache. Son ellos los que convirtieron y los que normalizaron el señalamiento personal a periodistas. Son ellos los que convirtieron los programas de televisión en lugares donde no se iba a dar explicación ante la opinión pública de lo que el político pretendía hacer, sino hacer acciones de guerra psicológica sobre la propia opinión pública que te tenía que votar. Entonces, moralmente están rotos y lo saben. Por eso necesitan la charlatanería, por eso necesitan este tipo de actos performativos. Por terminar, ¿no? Os reíais antes cuando decía, voy a hablar de la Unión Soviética. La Unión Soviética terminó rota antes que por la economía, por la mentira. Porque llegó un momento en el que hay una generación de soviéticos que ya no habían vivido la Segunda Guerra Mundial, que no creían nada de lo que escuchaban ni de lo que veían. No sabían cuál era la verdad, pero sabían que no era aquello que les habían contado. Hay un primer momento, que es cuando muere Stalin y el famoso discurso secreto, el informe secreto que pronuncia Khrushchev, pero después hay un periodo en el cual todas aquellas certezas sobre las cuales se había ido construyendo los grandes mitos fundacionales de la Unión Soviética se vienen abajo. Y todos esos mitos fundacionales de esa izquierda que representa Irene Montero se están desmoronando. Desde la idea de quienes vienen a España diciendo que vienen a trabajar, y hemos tenido algunos ejemplos incluso en política española verdaderamente lamentables, hasta la idea de que luchan por los más pobres y por los más necesitados. Si hay alguien abandonado por la izquierda hoy en España, son precisamente esas personas. Pero yo te decía que son menos ridículos porque también es verdad que, yo creo que también el componente de que son lo que ves, es que este es el nivel. Imagínate que fuesen inteligentes. Sería mucho más difícil. De hecho, el feminismo lo comentábamos antes con Juanín. En realidad, ¿quién ha hecho más para acabar con el feminismo o la idea, la concepción? ¿Irene Montero o los antifeministas? Yo soy partidario de Irene Montero. Sí. O sea, el que la destroza el feminismo es, afortunadamente, personajes como Irene Montero. Te sale una tía lista y ahí lo tienes más chungo, no sé. Por eso que Podemos desaparezca muy de a ver si desaparece ya. Pues cuidado porque a ver cómo venga un tío espabilado, ¿eh? No sé. Decías que esta izquierda, Ricardo, la ultraizquierda había abandonado a las clases populares y las clases populares la han abandonado a la ultraizquierda, ¿no? O sea que es mutuo ese rechazo. Una idea muy rápida. Vuelvo a lo de los burpees estos. Porque... Burpees. No, pero se pronunciará además burpees o algo así, ¿no? Claro, serán burpees. Idiomas, querida. No sé, la próxima vez que vaya a un gimnasio anglosajón me aprovecharé para aprender las palabras, no porque no sé hacerlo. De hecho, no sé lo que son, no sé qué no puedo hacer. Pero bueno, la cuestión... Lo dice por Yados, el método Yados. Claro, pero sé que es una cuestión de ejercicio físico. Sí. Y la contraposición entre haz ejercicio físico y haz lo correcto, que en el fondo lo que nos quiere decir, porque organízate, en el fondo me ha recordado mucho una noción de un autor que me parece muy interesante, Rob Henderson. Él habla de las opiniones lujosas. Son opiniones que solo puedes tener si eres... para demostrar estatus, para demostrar que estás arriba de la sociedad. Por eso son lujosas, ¿no? Hoy en día cualquiera puede venir en un coche más o menos presentable, que es un Uber, que te has pagado 10 euros, pero vienes en un cochazo. Hoy en día cualquiera puede sacarse una foto en un palacete. Te coges un Airbnb y un fin de semana o un día aprovechas para sacarte 38 fotos y además te sirven para todo el año. O sea, hoy es muy fácil que el símbolo de estatus sea material, sea engañoso. Entonces ha recurrido mucha gente como esta mujer, como Montero, al símbolo de estatus
que tiene que ver con la opinión que tienes. No con algo material, sino la opinión que tú expresas solo la puedes expresar si estás en el estatus altos. ¿Qué ocurre con esto de despreciar el esfuerzo personal, de despreciar el ponerte en forma, de despreciar tu propio trabajo sobre ti mismo? Que es algo que te puedes permitir cuando estás arriba de la sociedad. Evidentemente, la persona que está luchando por abrirse camino, si desprecia el esfuerzo personal, desprecia levantarse a las 6 de la mañana, desprecia todo, pues obviamente es muy, muy, muy difícil que salga de allí. Tampoco nadie le garantiza que si hace eso, a diferencia de ella dos, que se lo garantiza y miente, pero bueno, nadie te garantiza que si haces eso vayas a triunfar. Lo que sí está claro es que si no haces nada por ti mismo, por trabajar, por esforzarte, no vas a ir a ningún sitio. Pero ella sí se lo puede permitir despreciar, porque a ella no le afecta, porque ella ya está arriba. Es un ejemplo claro de opinión lujosa. Miguel. Sí, y luego además estas soflamas y tal, que también comparte mucho Yolanda Díaz, se las pueden permitir porque no tienen, para ellos no existe la verdad, no existe el objetivo, sino que son relativistas al extremo. O sea, son personas que creen que la verdad de las cosas pasa por la concepción que uno tenga de ellas. Por eso han corrompido el debate público hasta niveles tan grandes como no saber decir que es una mujer. Cuando les preguntas qué es una mujer, cortocircuitan, 404. No son capaces de salir de ahí porque han relativizado todo tanto, han retorcido tanto las palabras, han estrangulado el debate, incluso la biología, a unos niveles tan grandes que se han quedado arrinconados, en el que solo les desde una posición en la que solo les queda la charlatanería. Ya está. Y ahí es donde está Yolanda Díaz en todas sus intervenciones. Pues así es. Bueno, vamos a recordar el evento del próximo jueves en el CEU San Pablo. Las entradas ya las tienen disponibles. A las 6:30, cóctel, bebida y comida. Hemos ampliado la oferta. Y a las 8 empieza la tertulia en directo. Y las entradas pues ya las pueden comprar y hasta que se agoten. Necesitarás unas cervezas para aguantar lo que se viene. Y es verdad. Nosotros montamos con los de los Tinglaos, que son estupendos, y con Cefas, con Nistal, que también es un tipo estupendo. Buenísima gente. Muy grande, muy grande. Sí. Así que estaremos ahí el próximo jueves. Ricardo, toma. Muchas gracias. Te la has ganado. Estoy muy conmovido. Quiero dedicar esta taza a todas las personas que me han hecho llegar hasta aquí y llamar la atención sobre la cantidad de causas que merecen que les prestemos atención en los medios de comunicación. Esta taza va para todas las personas que me saludan, para todos mis alumnos que no me ven en ningún otro sitio más que aquí y ante los que gano crédito porque salgo en el programa de Jano. Si mañana les pregunto, hemos visto el programa de Jano, va dedicado a todos mis alumnos que llenan de alegría mis días y me dan cada día una mejor razón para levantarme. Toma ya discurso. Muy bien. A mí me llama la atención lo de que te puedes llevar el micrófono también. No, eso es cuando haces el programa desde lejos. Vale. O sea, a mí me pilló que tenía que hacer el programa en la distancia. Y claro, es que entró con un micrófono de la época de la Unión Soviética, efectivamente. Pero hablado mucho. No me atrevo a decir si puede que fuera incluso anterior, puede que fuera presoviético, puede que fuera un micrófono del ejército del zar. Oye, pero a mí esto me hace mucha gracia. ¿Os reís antes también os habéis reído cuando he puesto cara porque no entendía una cosa que decía Irene Montero? Aquí ¿Tú sabes quién es Plotino? Pues Plotino es mucho más importante que cualquier cosa que diga Irene Montero, hombre. Es que claro, aquí te malmiran porque, claro, un verbo el mundo moderno es muy desagradable. Importante del español de Colombia, te malmiran, un verbo muy importante. Esto me ha recordado una vez en mi pueblo. Es una anécdota simpática precisamente por esto, porque coge y pues había un tipo que quería venderle internet a un señor que solo se dedicaba a cazar y a ir con los perros y que le decía que no lo necesitaba para nada. Entonces dijo, oye, que es que no tengo móvil, es que no quiero internet. Y dice, pero usted no tiene móvil. Y dice, no, no tengo móvil con internet. Y dice, pero ¿y usted no tiene ordenador en casa? Y dice, no. Esto lo escuché yo, ¿eh? Y dice, coño, entonces el paisano se revira ya y le dice, coño, ¿tiene usted galgos? Pues yo dedico esta taza a mis alumnos de la Universidad CEU San Pablo y de mi casa CEU Cefas. Y quiero que sepan que la siguiente taza ya viene en camino, porque he visto que tienes más. Sí, hombre, pero a ver, esto se trata primero... Mira, todos los nuevos socios es la taza del programa, es la taza del programa. La pueden escoger y además hemos ampliado la oferta. Es que estamos que lo tiramos. Todos los nuevos socios tienen derecho a taza. Tú no, que nos has escrito Esperanza, que es la que tiene apadrinada a mi Rovira. Te lo juro, como no sé qué hacer. ¿Se ha quedado triste? Sí, no, me he quedado triste porque me he sentido mal, porque es verdad que me acuerdo que se me olvidó. Sí. O sea, como si fuese un niño africano que le han apadrinado, pues lo mismo. Pero en este caso Esperanza y... nos ha dicho que tenemos la taza. De momento no lo vamos a hacer. Quizás sea en el evento en directo. Quién sabe, el próximo jueves lo descubrimos. Miguel Ángel, nos vemos pronto. A ti te vemos el próximo jueves. Vale. En el CEU, ¿cómo tienes que estar? Si no vas a quedar fatal con la gente, pues eso no puede ser.
Ricardo, tú es tu casa, si queréis venir. Pues sí. A ver, tengo que ver yo debo reconocer, yo sigo teniendo agenda en papel. O sea, tú figúrate, esa también es del como en el soviético. También es soviético. Y no sé lo que tengo el jueves que viene, pero lo que te puedo asegurar es que en mi casa, tu casa será siempre. Hombre, es que el cebo es maravilloso. Además, la terracita que hay al lado justo donde vamos a grabar es estupendo. Sí, es un sitio maravilloso. Juanín, tú y yo nos vemos el lunes. El lunes estaremos aquí, si Dios quiere. Nuestro querido Héctor a los mandos una semana más. Y a todos ustedes, ya saben, les recordamos esas entradas que ya tienen disponibles hasta que se agoten. Y nosotros regresaremos el próximo lunes a las 9 de la noche aquí en Libertad Media, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí.